Perdón por traer a mi bebé. La camarera se disculpó en una cita a ciegas, pero lo que hizo el padre soltero lo cambió todo. Antes de continuar, por favor, dinos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Ethan Carter estaba sentado solo en la mesa 12 del restaurante de carnes más elegante de Austin, Texas, a las 7:45 de un sábado por la noche, mirando su reloj por tercera vez en 5 minutos. Estaba a punto de enviarle un mensaje a su hermana diciéndole que tenía una emergencia laboral repentina, una intoxicación alimentaria o cualquier otra excusa que le permitiera escapar de esta cita a ciegas a la que nunca debería haber accedido. El restaurante olía a dinero y a colonias caras. Todo era madera oscura, iluminación tenue y gente que probablemente no compraba en Costco. Y Ethan se sentía como un fraude con su camisa abotonada que Sophie le había planchado esa mañana mientras le daba ánimos diciéndole que su madre querría que fuera feliz. La cuestión es esta: nadie te habla de lo que es ser viudo durante 3 años. Todos los sitios a los que vas te parecen una traición. Y este restaurante en concreto era donde se suponía que iba a celebrar su 10º aniversario con Mia, excepto que ella murió 6 meses antes de que pudieran hacerlo. Y ahora estaba allí sentado, esperando a una desconocida, mientras el recuerdo de su difunta esposa se sentaba en la silla vacía frente a él y juzgaba sus decisiones vitales. Su teléfono vibró con un mensaje de su hermana Vanessa. Se llama Ruby, trabaja allí como camarera. La conocí en la recaudación de fondos de la escuela de Sophie. Confía en mí, te gustará. Ethan respondió: Esto no me parece bien. Pero Vanessa solo envió el emoji de poner los ojos en blanco y Sophie te hizo prometerlo con el meñique. No te echarás atrás. La camarera que le había estado sirviendo volvió con un vaso de agua. Ethan levantó la vista y la vio por primera vez, probablemente de entre 25 y 30 años. Cabello oscuro recogido en una cola de caballo, ojos cansados, pero una sonrisa genuinamente cálida. Y ella dijo: ¿Les traigo un aperitivo mientras esperan o prefieren esperar unos minutos más? Su voz era amable, un poco ronca, como si hubiera estado de pie demasiado tiempo. Ethan respondió: Esperaré, pero gracias. Ella asintió y se dirigió a la siguiente mesa. Ethan pensó: espero que mi cita sea la mitad de agradable que esta camarera, porque al menos así la noche no será un desastre total. Excepto que la camarera no dejaba de mirar su teléfono cada vez que pasaba por la estación de servicio. Ethan se dio cuenta porque llevaba suficiente tiempo siendo padre soltero como para reconocer el pánico específico de alguien que se enfrenta a problemas relacionados con el cuidado de los niños. La forma en que miraba la pantalla y se le tensaban los hombros, respiraba hondo y volvía a esbozar una sonrisa. Llegaron las 8 Winnow y su cita aún no había aparecido. Ethan empezaba a pensar que le habían dejado plantado, lo que, sinceramente, habría sido un alivio cuando vio a la camarera hablando con urgencia con el gerente cerca de la cocina. Ella gesticulaba con las manos, su rostro era suplicante y el gerente negaba con la cabeza con una expresión fría que hizo que Ethan apretara la mandíbula. La camarera desapareció en la trastienda durante un minuto y cuando volvió, llevaba algo en las manos. El cerebro de Ethan tardó un segundo en procesar lo que estaba viendo, porque ella llevaba un portabebés con un bebé de unos 18 meses dentro, y trataba de moverse rápidamente hacia lo que parecía una oficina, pero el gerente la vio. Ruby, ¿qué diablos es eso? La voz del gerente resonó en todo el comedor con tanta fuerza que las conversaciones se detuvieron y todas las cabezas se volvieron. Y Ethan vio cómo la camarera Ruby se quedaba paralizada en el sitio, como un ciervo ante los faros de un coche. Lo siento mucho, señor Peterson. Mi niñera ha tenido una emergencia. Su hija está enferma. Solo necesito tenerlo en la trastienda durante la última hora de mi turno. Está durmiendo. No hará ningún ruido, se lo prometo. La voz de Ruby temblaba y Ethan podía ver cómo se le enrojecían las mejillas por la vergüenza. El bebé empezó a moverse y a emitir esos pequeños gemidos que indicaban que estaba a punto de llorar. El rostro del gerente se puso morado. ¿Ha traído un bebé al trabajo? ¿A un restaurante de lujo? ¿Se ha vuelto loca? Está despedida.
Fuera. Estás despedida. Ruby se derrumbó y dijo, por favor, necesito este trabajo. Necesito las propinas de esta noche. Lo llevaré a casa ahora mismo y volveré, por favor. Y el gerente respondió, demasiado tarde. Deberías haberlo pensado antes de traer a tu hijo al trabajo, como si esto fuera una guardería. Recoge tus cosas y vete antes de que llame a seguridad. El bebé empezó a llorar de verdad, un llanto fuerte que resonaba en los altos techos. Y Ruby también lloraba, tratando de calmarlo mientras rebuscaba en la bolsa de pañales. Y todas las personas del restaurante los miraban. Ethan sintió que algo se rompía en su pecho. Se levantó tan rápido que la silla rozó ruidosamente el suelo y se dirigió directamente hacia donde estaba Ruby, mientras el gerente entrecerraba los ojos. Señor, le pido disculpas por esta interrupción. Por favor, vuelva a su mesa y le invitaremos a la comida. Ethan lo ignoró por completo y miró a Ruby. ¿En serio? La miró. Vio las lágrimas que le corrían por la cara y la forma en que sostenía al bebé como si fuera lo único sólido en su mundo. ¿Estás bien? ¿El bebé está bien? Su voz sonó más suave de lo que esperaba. Y Ruby lo miró con esos enormes ojos marrones llenos de humillación y miedo. Estoy bien, siento mucho el ruido, buscaré a otra persona para que termine de atender su mesa. Y su voz se quebró en la última palabra. El teléfono de Ethan vibró en su bolsillo y lo sacó por instinto. Vio el mensaje de Vanessa. Se llama Ruby, es camarera allí. Y su cerebro dejó de funcionar por completo porque miró la etiqueta con el nombre en su uniforme y ponía Ruby en pequeñas letras de plástico y dijo, espera, ¿tienes que quedar con alguien aquí esta noche? ¿Una cita a ciegas? La cara de Ruby pasó de roja a blanca en unos 2 segundos y lo miró fijamente y susurró, Ethan. Él asintió y dijo, Ruby. Y los dos se quedaron allí, en medio de ese restaurante elegante, con un bebé llorando, un gerente furioso y unas 60 personas mirando como si fuera una obra de teatro. El gerente los miró a ambos. Se conocen. Y Ethan tomó una decisión allí mismo que cambiaría toda la trayectoria de su vida. Sí, ella es mi cita y se va a ir conmigo ahora mismo. Sacó su billetera y dejó $200 sobre la mesa, mucho más de lo que había costado el agua y el pan. Agarró suavemente a Ruby por el codo y le dijo, ¿dónde están tus cosas? Ella señaló en silencio hacia la parte de atrás y él dijo, ve a buscarlas, yo esperaré aquí. Ella desapareció durante unos 30 segundos y volvió con su bolso en la bolsa de pañales. Ethan le quitó la bolsa de pañales del hombro sin preguntar. Miró al gerente y le dijo, ella renuncia y de todos modos su filete es demasiado caro. Y se llevó a Ruby directamente por la puerta principal mientras todo el restaurante observaba en completo silencio. El aparcamiento estaba húmedo y pegajoso, típico de agosto en Austin. En cuanto salieron, Ruby se derrumbó por completo. El bebé seguía llorando en sus brazos y sus hombros temblaban por los sollozos. Acabo de perder mi trabajo. Dios mío, esta es la peor primera impresión de la historia. Siento mucho que hayas tenido que ver eso. Lo siento mucho. Ethan dejó la bolsa de pañales en el capó de su camioneta y dijo, oye, mírame. Y Ruby levantó la vista con el rímel corriéndole por la cara y los llantos del bebé, empezando a calmarse y a convertirse en hipos contra su hombro. ¿Está bien? ¿Estás bien? Eso es lo que importa ahora mismo. Ruby parpadeó como si él estuviera hablando en un idioma extranjero. No sé qué voy a hacer. Necesitaba esas propinas. No puedo permitírmelo. Tengo que pagar el alquiler dentro de 8 días. Y su voz se apagó por completo. Ethan miró a esta mujer que se suponía que era su nuevo comienzo, su avance desde el dolor. Y ella se estaba derrumbando en un estacionamiento, sosteniendo a un bebé y mirándolo como si esperara que él huyera. Y cada instinto de su cuerpo le decía, quédate. ¿Has comido hoy? Le preguntó, y Ruby negó con la cabeza. Iba a comer algo después de mi turno. Y Ethan tomó otra decisión. Vale, hay un restaurante a 2 manzanas de aquí, abierto las 24 horas. Tienen tronas y a nadie le importa si los bebés lloran. Vamos a comer algo.
a recuperar el aliento y a pensar qué hacemos ahora. Trato hecho. Ruby lo miró fijamente. ¿Aún quieres cenar conmigo después de todo eso? Y Ethan dijo, acabo de verte luchar por tu trabajo mientras sostenías a tu hijo. Te metiste en una pesadilla con la cabeza alta y aún así quiero cenar contigo. Vamos. 20 minutos más tarde, estaban sentados en una mesa del restaurante Mel's, con menús pegajosos, luces fluorescentes y una camarera que trajo una trona sin que se la pidieran. Ruby tenía a Mateo en su regazo y le daba de comer puré de plátano de un tarrito que llevaba en el bolso, mientras Ethan pedía hamburguesas, patatas fritas y batidos de chocolate. Al parecer, el bebé, Mateo, no dejaba de mirar a Ethan con sus enormes ojos curiosos, y Ethan hizo una mueca graciosa, y Mateo se rió, y la expresión de Ruby se volvió suave y asustada al mismo tiempo. Tengo que ser sincera contigo, dijo Ruby en voz baja, limpiando el plátano de la barbilla de Mateo. Ahora mismo no puedo permitirme salir con nadie. Acabo de perder mi trabajo. Tengo un hijo de 18 meses. Estoy intentando terminar mi carrera de magisterio online. Soy un desastre total. No me parece que seas un desastre. Esto no va a funcionar. Ethan dio un sorbo a su batido y dijo, soy viudo. Mi esposa murió hace 3 años de cáncer. Mi hija de 9 años organizó esta cita porque le preocupa que haya renunciado a vivir. Acabo de salir del restaurante donde se suponía que iba a celebrar mi aniversario porque me dolía demasiado estar allí. Y nunca en toda mi vida me he sentido más útil que al acompañarte fuera de ese lugar. Así que comamos y veamos qué pasa. De acuerdo. Ruby lo miró durante un largo minuto. Lo miró de verdad, y Ethan le devolvió la mirada y algo pasó entre ellos que se sintió como un reconocimiento, como dos personas que habían pasado por un infierno y se veían claramente. De acuerdo, dijo ella finalmente, pero voy a dejar la propina. Ethan sonrió. Trato hecho. Y Mateo se estiró sobre la mesa, agarró el dedo de Ethan con su pequeño puño y lo sujetó con fuerza. Y Ethan sintió que su corazón se rompía por primera vez en 3 años. Y Ruby lo vio y pensó, oh no, me voy a enamorar de este hombre y eso va a complicarlo todo. Ruby se despertó el lunes por la mañana con la alarma de su teléfono sonando a las 6:07 m y el pánico inmediato de recordar que ya no tenía trabajo. Era como esa sensación de vacío en el estómago que se tiene cuando se da un traspié al bajar las escaleras, solo que duraba todo el día, todos los días. Y se quedó allí tumbada, mirando al techo, con Mateo todavía dormido en su cuna junto a su cama, haciendo cálculos mentales que le daban ganas de vomitar. El alquiler vencía en 8 días, $1,340. Tenía $680 en su cuenta, lo que significaba que le faltaban $660. Y eso sin contar la leche de fórmula, los pañales o la factura de la luz, que ya llevaba 2 semanas de retraso. Pasó 2 horas solicitando 11 trabajos diferentes por Internet. Todo, desde el comercio minorista hasta el trabajo de recepcionista, pasando por otros trabajos de camarera. En todas las solicitudes había la misma pregunta. ¿Tienes alguien de confianza para cuidar a tus hijos? Y Ruby se quedó mirando esa pregunta, sabiendo que la respuesta sincera era no. Por supuesto que no. Su niñera era una estudiante de enfermería de 19 años que cancelaba la mitad de las veces. Pero ella marcó sí de todos modos porque ¿qué otra opción tenía? Su teléfono vibró alrededor de las 10:09 y su corazón dio un salto pensando que era una llamada de trabajo. Pero era Ethan. Solo un simple mensaje que decía, ¿cómo estás? ¿Cómo está Mateo? Y Ruby se quedó allí sentada durante 5 minutos enteros tratando de averiguar cómo responder. El orgullo le decía, no respondas, apenas conoces a este tipo. Ya le has mostrado tu peor momento. No empeores las cosas mostrándote necesitada. Pero la soledad le decía que él le había preguntado porque se preocupaba por ella. Solo responde. Y finalmente escribió, estamos bien. Gracias por lo del sábado por la noche. No tenías por qué hacerlo. Y pulsó enviar antes de poder pensarlo demasiado. Inmediatamente aparecieron 3 puntos. Luego, su respuesta. Sé que no tenía por qué hacerlo.
Quería hacerlo. Mi hija Sophie quiere conocer al bebé de la cita de papá. ¿Hay alguna posibilidad de que estés libre para tomar un café esta semana? Y Ruby sintió que algo cálido y aterrador se extendía por su pecho, porque este hombre no estaba huyendo. Estaba corriendo hacia ella y eso le parecía peligroso. Quedaron el domingo por la mañana en un parque cerca de la casa de Ethan, uno de esos barrios con aceras de verdad y árboles que no estaban medio muertos por el calor de Texas. Ruby llegó en su destartalado Honda Civic, que hacía un ruido como el de un gato moribundo, y vio a Ethan allí de pie con una niña rubia con trenzas y los mismos ojos verdes que él. Sophie vio a Mateo en su cochecito y literalmente corrió hacia él. Dios mío, papá, es tan mono. ¿Puedo empujar el cochecito? ¿Le gustan los columpios? Soy Sophie. Tengo 9 años. ¿Cómo se llama? Y las palabras salieron en una ráfaga sin aliento que hizo reír a Ruby por primera vez en toda la semana. Este es Mateo. Tiene 18 meses y sí, le encantan los columpios, pero tienes que empujarlo muy suavemente, ¿de acuerdo? Dijo Ruby, y Sophie asintió con tanta seriedad como si le hubieran encomendado una misión sagrada, y comenzó a empujar con cuidado el cochecito hacia el parque infantil. Ethan caminaba junto a Ruby, con las manos en los bolsillos. Lo siento, no ha parado de hablar de esto desde que le conté lo del sábado. Creo que se sentía sola y echaba de menos tener un niño pequeño al que mimar. Ruby observó a Sophie haciendo muecas a Mateo, que se reía como si fuera lo más divertido que había visto en su vida. Es increíble, está claro que estás haciendo algo bien. Se sentaron en un banco mientras Sophie empujaba a Mateo en el columpio, y Ethan dijo en voz baja, la mayoría de los días no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Mía era la buena madre. Sabía hacer trenzas y preparar almuerzos de los que los otros niños no se burlaban. Yo solo intento no meter la pata demasiado. Ruby se volvió para mirarlo. Sé lo que se siente. El padre de Mateo se marchó el mismo día que le dije que estaba embarazada. Dijo que no estaba preparado para ser padre, así que hemos estado solos. Y la mitad del tiempo voy improvisando y esperando que no se dé cuenta. Ethan apretó la mandíbula. Él se lo pierde. Mateo es claramente increíble, aunque me hiciera pis encima aquella vez. Ruby se echó a reír porque había olvidado que le había contado esa historia en la cafetería. Y Sophie vino corriendo, arrastrando a Mateo en su cochecito. Papá, Ruby, ¿puede Mateo venir a comer, por favor? Prometo que ayudaré a cuidarlo. Y antes de que ninguno de los dos adultos pudiera responder, miró a Ruby con sus grandes ojos llenos de esperanza y dijo, mi madre murió cuando yo tenía 6 años. Mi padre lleva mucho tiempo muy triste, pero ha sonreído todo el camino hasta aquí hablando de verte. Así que, ¿puedes venir, por favor? A Ruby se le hizo un nudo en la garganta y Ethan se sintió mortificado. Sophie, hemos hablado de los límites y de no decir todo lo que piensas. No pasa nada, logró decir Ruby, conteniendo las lágrimas. Siento mucho lo de tu madre, Sophie. Sophie se encogió de hombros con esa tristeza natural que tienen los niños cuando han tenido que crecer demasiado rápido. A mí también, pero papá dice que ella querría que siguiéramos siendo felices y no estuviéramos tristes para siempre. Así que nos esforzamos mucho. Terminaron en la casa de Ethan, que era una casa normal de las afueras con juguetes en el jardín y un huerto que era más bien un matorral. Ruby se sintió más relajada porque no era una casa perfecta de Pinterest. Era una casa real en la que se vivía. Y Ethan preparó sándwiches de queso fundido que estaban ligeramente quemados por un lado y a nadie le importó. 3 días después, Ethan la llamó a las 8:30 p.m., justo después de que ella acostara a Mateo, y le dijo, te voy a hacer una pregunta rara. No cuelgues. Y Ruby respondió, es una forma preocupante de empezar una conversación. Y le oyó reír. Mi jefa de oficina acaba de dimitir y se ha mudado a Colorado con su novio. El trabajo consiste básicamente en contestar el teléfono, programar trabajos de jardinería y evitar que mis equipos pidan 400 sacos de mantillo cuando solo necesitan 40. Paga $22 la hora y puedes traer a Mateo. Hay espacio en la oficina para un parque infantil. ¿Te interesa? El primer instinto de Ruby fue enfadarse inmediatamente. No necesito caridad, Ethan. No es caridad.
Su voz era paciente. Realmente necesito ayuda. Mi capataz intentó programar 3 trabajos diferentes en la misma casa el mismo día la semana pasada. Otro chico envió una factura por valor de $12,000 al cliente equivocado. Estoy realmente desesperado. Ruby caminaba de un lado a otro de su pequeño apartamento. La suave respiración de Mateo se oía a través del monitor para bebés. No sé nada de jardinería. Ethan dijo, ¿sabes usar Google Calendar? Y Ruby respondió, por supuesto. Y él dijo, ¿sabes distinguir entre un rosal y un cactus? Y ella respondió, no soy idiota. Y él dijo, entonces estás sobrecualificada. Empieza el lunes. Empezó el lunes y en 2 semanas había reorganizado todo su caótico sistema de archivo, configurado recordatorios automáticos para los clientes y vendido 3 paquetes de mantenimiento que reportaron $6,000 adicionales. Una tarde, Ethan entró en la oficina y se quedó mirando el tablero de horarios codificado por colores que ella había creado. ¿Esas son las categorías reales? Puedo leer esto sin tener un ataque de pánico. Ruby levantó la vista desde donde estaba sentada en el suelo jugando con bloques con Mateo. Tu sistema anterior se mantenía unido con notas adhesivas y oraciones. Esto es organización básica. Y Ethan dijo, eres increíble. Y la forma en que lo dijo le revolvió el estómago. Cayeron en un ritmo que resultaba peligroso por lo natural que era. Café juntos todas las mañanas. Almuerzo en su escritorio o en el de ella. Mateo jugando en una manta rodeado de camiones de plástico. Sophie viniendo después del colegio para hacer los deberes y enseñar a Mateo los colores. Y se sentía como una familia, lo que aterrorizaba a Ruby porque sabía lo rápido que podía desaparecer una familia. Un jueves por la tarde a finales de septiembre, los suegros de Ethan aparecieron sin avisar. Los padres de Mia, de Dallas y Ruby estaban en su escritorio con Mateo en brazos cuando entraron y la temperatura de la habitación bajó de golpe. Ethan los presentó. Ruby, estos son los padres de Mia, Frank y Diane. Esta es Ruby, mi jefa de oficina. Ruby les dio la mano y sintió que los ojos de Diane la examinaban de arriba abajo. El bebé en su brazo, su blusa de rebajas, su rostro juvenil y la sonrisa de Diane que no llegaba a sus ojos cuando dijo, ¡qué bonito! 20 minutos más tarde, Ruby oyó voces procedentes de la oficina de Ethan. No gritos, sino esa tensa discusión silenciosa que de alguna manera es peor. Y oyó a Frank decir, no puedes sustituir a Mia por la primera madre soltera en apuros que necesita ayuda. Ethan. A Ruby le ardió la cara y cogió a Mateo en su bolsa de pañales y se marchó sin despedirse. Esa noche, Ethan le envió un mensaje. Siento lo de hoy. ¿Podemos hablar? Ruby no respondió porque, ¿qué podía decir? Frank tenía razón. Ella era un caso de caridad. Y al final, Ethan se daría cuenta. Al día siguiente, se presentó al trabajo y se mantuvo fríamente profesional. Ethan tardó 3 días en acorralarla cuando todos los demás se habían ido. Ruby, ¿qué pasa? Háblame. ¿Qué es esto? Ruby señaló entre ellos con un gesto, con la voz temblorosa. Porque trabajo para ti. Eso es todo. Te agradezco el trabajo, de verdad. Pero no voy a ser tu rebote, ni tu proyecto, ni tu forma de sentirte como un héroe. Ethan dio un paso atrás como si ella le hubiera abofeteado. ¿Eso es lo que crees que es? Y Ruby sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Soy una camarera de 28 años. Lo siento, ex camarera con un bebé y medio título de profesora que no puedo permitirme. Tú tienes una empresa. Sophie necesita estabilidad, no que el empleado arruinado de su padre esté por ahí confundiendo todo. ¿Crees que así es como te veo? La voz de Ethan era áspera, y Ruby dijo, creo que así es como me ve todo el mundo, y al final tú también lo harás. Y cogió las cosas de Mateo y se marchó. Y siguió acudiendo al trabajo porque necesitaba el dinero. Pero encontró una guardería barata y dejó de llevar a Mateo, y mantuvo todas las conversaciones estrictamente sobre facturas y horarios. Tras 2 semanas de esta dolorosa distancia profesional, el coche de Ruby se averió, se rompió la transmisión, $1,800 que ella no tenía en absoluto,
y empezó a coger 2 autobuses para ir al trabajo, 90 minutos en cada sentido. Una noche llegó tarde a recoger a Mateo a la guardería y le cobraron $25 por cada 15 minutos de retraso. Se sentó en la parada del autobús a las 8 de la tarde, con Mateo dormido en sus brazos, completamente arruinada y agotada, tratando de no llorar, cuando se detuvo una camioneta y Ethan salió de ella. Sophie rastreó tu ubicación. Se preocupó cuando no le enviaste un mensaje de buenas noches. Sube, dijo Ruby, no puedo seguir aceptando tu ayuda. Y la voz de Ethan era suave y destrozada. Ruby, por favor, sube al camión. Y ella estaba demasiado cansada para seguir peleando, así que lo hizo. Ethan llevó a Ruby a casa en completo silencio, excepto por la suave respiración de Mateo desde el asiento de seguridad que Ethan guardaba ahora en su camión, por si acaso. Y cuando llegaron a su edificio de apartamentos, Ruby dijo, «No tienes que acompañarme». Pero Ethan ya había salido de la camioneta y estaba cogiendo a Mateo. «Al menos déjame llevarlo. Has estado en 2 autobuses durante 3 horas. Déjame ayudarte». Su apartamento era un estudio en el segundo piso, una habitación que servía de dormitorio, salón y cocina, todo junto. Estaba limpio, pero escaso, de esa forma que gritaba, «Aún no puedo permitirme muebles». Ethan acostó a Mateo en su cuna con la mayor delicadeza posible. El bebé ni siquiera se movió. Cuando se dio la vuelta, se dio cuenta de que la bombilla del baño se había fundido. Ruby tenía una pila de facturas en la encimera con la palabra «vencido», estampada en rojo, y los dibujos de Sophie en la nevera. Dibujos a lápiz dedicados a Ruby y Mateo, con corazones y caras sonrientes. Y algo en su pecho se rompió por completo. «Ruby, déjame ayudarte con el coche, con las facturas, con lo que necesites». Y Ruby se giró con fuego en los ojos. «¿Por qué?». Su voz se quebró al decir, «¿Por qué te importa tanto? Apenas me conoces». Ethan dio un paso hacia ella y su voz sonó cruda y sincera, como no se había permitido ser en 3 años. «Porque cuando Mia murió, olvidé cómo ser una persona. Solo era el padre de Sophie, solo un empresario que seguía con su rutina. Me parecía bien, estaba sobreviviendo. Y entonces apareciste en ese restaurante disculpándote por tener un bebé. Eso era algo de lo que avergonzarse. Y recordé lo que se sentía al querer proteger a alguien, hacer sonreír a alguien, tener un propósito más allá de simplemente existir». Ruby se sentó con fuerza en su sofá de segunda mano y se cubrió la cara con las manos. «Estoy tan cansada, Ethan. Estoy cansada de ser fuerte todo el tiempo. Cansada de demostrar que valgo algo. Cansada de hacerlo completamente sola». Ethan se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus rodillas se tocaran. «Entonces para. Deja de estar sola. Déjame estar aquí. Déjame compartir parte de esto contigo». Ruby levantó la vista con lágrimas corriendo por su rostro. «Tus suegros piensan que solo soy una chica que intenta atraparte, que te estoy utilizando». «No me importa lo que piensen», dijo Ethan con voz firme y segura. «Sophie te quiere. Pregunta por Mateo todos los días. Se guarda la mitad de su almuerzo para contártelo en el trabajo. Y Ruby, yo te quiero». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Y Ruby contuvo la respiración porque hacía mucho tiempo que nadie le decía eso. Había olvidado lo que se sentía. «Te quiero», repitió Ethan, esta vez en voz más baja. «Me encanta cómo has reorganizado mi desastroso despacho en 2 semanas. Me encanta cómo le cantas a Mateo cuando crees que nadie te oye. Me encanta que seas terca y orgullosa y que no me necesites. Pero, Ruby, yo te necesito de verdad». Ruby estaba ahora llorando desconsoladamente, con ese llanto que se había estado acumulando durante meses. «Tengo miedo de que esto no sea real. Tengo miedo de que te despiertes y te des cuenta de que soy demasiado trabajo». Y Ethan le acarició la cara con ambas manos. «Yo también tengo miedo, pero tengo más miedo de perderte porque tenía demasiado miedo de decirte lo que siento». Se besaron, un beso desesperado y suave, con sabor a lágrimas y a 3 años de soledad que se encontraban con 2 años de supervivencia.
Mateo emitió un pequeño sonido mientras dormía y ambos se rieron. Ruby susurró, ¿qué hacemos ahora? A la mañana siguiente, Ethan llamó a sus suegros y les dijo, tenemos que hablar de Mia, de lo que ella realmente querría para mí y para Sophie. Y 2 días después, se reunieron en el cementerio donde Mia estaba enterrada bajo un roble, con los dibujos de Sophie en marcos de plástico junto a la lápida. Ethan se quedó allí con Frank y Diane y dijo, Mia me hizo prometer al final que no dejaría de vivir, que Sophie vería alegría y no solo dolor. Y Ruby hace reír a Sophie. Me hace reír a mí. No estoy sustituyendo a Mia. La honro eligiendo vivir. Diane lloraba y dijo, solo tenemos miedo de perderos a los dos, de perder a Sophie. Mia era nuestra única hija. Y la voz de Ethan era suave. No vais a perder a nadie, pero Ruby ahora forma parte de esto. Mateo también. Son familia. Frank lo miró durante un largo rato y finalmente dijo, nos gustaría conocerla como es debido. ¿En serio? ¿Conocerla? Quizás cenemos juntos la semana que viene. Y Ethan sintió que algo se aflojaba en su pecho, que había estado oprimido desde que aparecieron en su oficina. 3 días después, Ethan fue a recoger a Ruby para ir al trabajo y su coche estaba en el aparcamiento funcionando perfectamente. Ruby lo miró, confundida, hasta que el mecánico se acercó y dijo, todo listo, la transmisión está como nueva. El tipo que pagó se encargó de todo. Ruby se volvió hacia Ethan, quien de repente encontró el suelo muy interesante. Pagaste mi coche después de que te dijera que no quería caridad. La voz de Ruby estaba entre furiosa y abrumada. Ethan dijo, no es caridad, es tu familia. La familia ayuda a la familia. Yo no soy tu familia, comenzó Ruby, y Ethan sacó una llave de su bolsillo. Ven a vivir conmigo, con nosotros. La casa tiene 4 dormitorios. Sophie ya ha preparado la habitación de invitados para Mateo. Espacios separados, sin presiones, pero no tendrías que coger 2 autobuses. Y Sophie podría ayudarte con Mateo. Y podríamos estar juntos oficialmente. Ruby miró la llave en su mano y luego su rostro, y su voz sonó débil. Quiero hacerlo, Dios, quiero hacerlo. Pero Ethan, necesito hacer lo correcto por Mateo. Se merece ver primero a su madre valerse por sí misma. Ethan puso cara de decepción, pero asintió. De acuerdo, lo entiendo. Y Ruby respiró temblorosamente. Dame 6 meses. Déjame terminar este semestre en la escuela, ahorrar algo de dinero, estabilizarme por mi cuenta y luego pregúntame de nuevo. Ethan la miró. ¿6 meses? Y Ruby dijo, ¿6 meses? Si todavía me quieres. Y Ethan dijo, te querré dentro de 6 años, 6 meses puedo esperar. Y le besó la frente y volvió a guardar la llave en el bolsillo. 6 meses después, Ruby había terminado su certificado de enseñanza. La habían contratado a tiempo parcial en la escuela primaria de Sophie con un horario perfecto. Había ahorrado $400 en un fondo de emergencia y seguía trabajando para Ethan a tiempo parcial, con Mateo yendo a la oficina después del colegio. Y justo cuando se cumplieron los 6 meses, Ethan se presentó en su puerta con la misma llave. Han pasado 6 meses, dijo él, y Ruby sonrió. Lo sé. Y Ethan le preguntó, ¿te mudas con nosotros? Y Ruby dijo que sí, sin dudarlo esta vez. El día de la mudanza fue un caos total, con Sophie y Mateo intentando ayudar llevando calcetines sueltos y estorbando. Los suegros de Ethan aparecieron con una cazuela y abrazaron a Ruby con cariño. Diane le susurró, gracias por devolverle la vida. Y Ruby le respondió, gracias por compartirlo conmigo. Un año después, en una tarde de verano, cuando las luciérnagas empezaban a salir, Ethan llevó a Ruby al jardín que había construido en el patio trasero. Todas sus flores favoritas, que ella había mencionado una vez de pasada y él había recordado. Se arrodilló allí mismo en la tierra y dijo, Ruby Morales, sé que hemos hecho todo al revés, primero el trabajo, luego la casa, luego la familia, luego la propuesta, pero ¿quieres casarte conmigo? ¿Me dejarás adoptar a Mateo? ¿Me dejarás pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca tengas que disculparte por existir? Ruby sollozaba y asentía con la cabeza.
Sí, Dios. Sí, todo eso. Sí. Y Sophie y Mateo salieron corriendo de la casa gritando y se convirtió en un gran abrazo grupal en el jardín con todos llorando. 3 meses después, se casaron en ese mismo jardín. Una pequeña ceremonia con solo la familia y los amigos cercanos. Ruby con un vestido sencillo y Mateo como el portador del anillo más serio del mundo. Y Sophie fue la dama de honor. Los votos de Ruby fueron: me enseñaste que no soy demasiado, que soy exactamente lo suficiente, que mi hijo no es una carga, sino una bendición, y yo también. Y los de Ethan fueron: me enseñaste que volver a amar no es traicionar el pasado, es honrarlo. Mia me dio a Sophie, tú me diste esperanza. Juntos me disteis un futuro. El primer baile fue de los cuatro, Mateo en brazos de Ethan y Sophie de la mano de Ruby. Y a nadie le importó que no fuera tradicional, porque esta familia se construyó rompiendo las reglas y apareciendo de todos modos. A veces, el amor no comienza con el romance. A veces comienza con un lo siento y termina con un estoy en casa. Ethan no buscaba salvar a nadie y Ruby no buscaba ser salvada, pero se encontraron en medio del caos y la honestidad y construyeron algo real. Si alguna vez has sentido que eres demasiado, que estás demasiado roto o que eres demasiado complicado, no es así. Eres exactamente lo que necesita la persona adecuada. Y esa persona aparece cuando menos te lo esperas. No para arreglarte, sino para estar a tu lado. Pulsa el botón de suscribirse si esto te ha recordado que las segundas oportunidades son reales y que la familia es lo que tú construyes, no solo aquello en lo que naces. Gracias por estar aquí con nosotros.